que se coloque de pie, vamos a honrar la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Así es, Padre. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír. Hoy la gente no se amontona para oír la palabra de Dios. Hoy la gente se amontona para oír la palabra que el hombre quiere decirle. Es por esa razón que la gente corre para oír lo que el hombre tiene para decirle, pero nunca el consejo de Dios. El gentío se estaba agolpando, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Diga conmigo, esa generación era una generación de fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por él. Y el oír la palabra de Dios. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, diga conmigo, qué privilegio que mi Jesús entre en la barca. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga y echad vuestra red para. Y respondiendo Simón dijo: maestro, toda la noche. ¿Cómo le dijo? No. ¿Cómo le llamó? Le estaba diciendo: rabino, toda la noche hemos estado trabajando. Hasta ahí él pensó que quien estaba enseñando por la manera. No, yo voy a leerlo y después les predico. Es que me emociono, perdónenme. ¿Por dónde íbamos? Respondiendo Simón le digo: maestro, ¿cómo le digo? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran y les ayudasen. Wow, eso me gusta. Diga conmigo, para que viniesen y les ayudasen. Y vinieron y llenaron de tal manera que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. ¿Cómo le dijo ahora? Amo tu palabra. Porque soy hombre pecador, no pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, le siguieron. Póngase en su lugar, por favor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Que esa mañana el exponer el logos, la palabra escrita, traiga la palabra revelada, la palabra rema al corazón de tu pueblo, aquello que esa mañana tienes para decirnos. Levante su mano derecha y diga conmigo: habían dos barcas. Si habían dos barcas, quiere decir que Jesús tenía dos opciones. Qué privilegiado, Simón. Perdóname lo que le voy a decir. No vaya a creer usted que fue en el momento que Jesús se le ocurrió. Yo no voy a hablar del llamado de Pedro, porque el llamado de Pedro estaba desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había escogido a Pedro. Ese momento de encuentro de Jesús con Pedro ya estaba escrito en la agenda de Dios. Jesús se tenía que encontrar con Pedro, y ese día Jesús le iba a llamar a ser un pescador de hombres. Yo no voy a detenerme en ningún momento en esa mañana a hablar del llamamiento de Pedro. Eso es innegociable. El hombre, Dios lo llamó, fue el hombre para mí, juicio carnal y humano, en todo lo que he estudiado la palabra, el segundo hombre en la tierra que el Padre más usó. El primero fue Jesús, el segundo Pedro.
Fue el primer pastor que tuvo la iglesia primitiva. El hombre que cuando predicaba 3,000 personas se convierten. El hombre que cuando su segunda predicación 5,000 de ellas se convierten otra vez. Y entonces vemos al pastor Pedro pastoreando la iglesia primitiva. La iglesia del Señor. Fue el primer pastor que la iglesia primitiva tuvo. Yo no voy a hablar de llamado. Yo no voy a hablar de su asignación. Yo no voy a hablar del portento glorioso que el cielo hizo para con la vida de Pedro. Estaba escrito, era propósito, ya estaba decidido así por el Padre. Yo quiero hablar es de la prontitud que tuvo Pedro al no negarle la barca. Escúchame bien, la barca de Pedro, alguien de pronto no puede entenderlo, pero se lo voy a decir de esta manera. No era tan fácil entregar la barca. Permíteme ilustrarte por qué. Porque la barca significaba la fuente de ingreso. La barca significaba el negocio de Pedro. La barca significaba la fuente de su trabajo. Nadie presta a alguien que no conoce la herramienta de trabajo. Pero Jesús le estaba pidiendo a Pedro, escúchame, si Jesús te la pidiera, yo sé que tú se la entregaras, porque tú sabes que es Jesús. Pero Pedro no sabía quién le estaba pidiendo la barca. Pedro no tenía ni idea quién era este hombre nazareno que le estaba pidiendo la barca, que le estaba diciendo que bogara mar adentro. Perdónenme, pero Pedro, como pescador, sabía cuál era la hora perfecta, cuál era la mejor hora para pescar. Él ya estaba viendo la hora y estaba diciendo, ya no es hora. Y quiero traer a memoria lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Dice la Biblia que toda la noche había estado pescando y nada pudo pescar. Ese no es lo que me llama la atención. ¿Cómo se siente un hombre después de haber trabajado toda la noche y no haber conseguido nada? ¿Cómo se siente? Frustrado, triste. Pero usted me está hablando evangélicamente. Un hombre que no tenía a Jesús en el corazón se siente airado, obstinado. Usted me está hablando muy bonito evangélicamente. Frustrado, ay sí, no. Un hombre que no ha conseguido nada en toda la noche y no tiene nada que llevar a su casa. Porque Pedro tenía familia, no como dicen nuestros hermanos católicos, que Pedro no tuvo mujer. No, Pedro tenía suegra. Nadie se gana suegra en una lotería, ni en una rifa. Si te ganaste suegra fue porque conseguiste mujer. Eso, las suegras no las venden, gloria a Dios que no las venden, ¿verdad? Pero escuche esto. No sé si me regalan un poquito más volumen acá, porque me estoy escuchando menos. Estoy seguro porque estoy hablando más suave y lo necesito hacer así porque me quedan 2 servicios más y 4 servicios me quedan. Así que necesito que me ayuden ahí con el sonido. Así que Pedro accedió a que Jesús se subiera a su barca. Lo más sorprendente de esto es que no sabía quién le estaba pidiendo la barca. Solo hasta ese momento que él terminó de predicar. ¿Qué hizo Jesús? Le voy a explicar algo. La multitud lo apretaba. Así que él dijo, yo me voy a montar en la barca de alguno. Hombre, ya sabía que era la de Pedro. Habían 2, pero ya sabía cuál iba a escoger. El chiste aquí no es que Dios te escoja. El chiste aquí es que tú respondas a su llamado. Ahí estaba Pedro y Pedro podía decir, no, lo siento. Ya estoy cansado de tanto remar. Toda la noche he estado tirando ¿cómo se llama? El trasmayo. Y ¿alguien aquí ha pescado alguna vez con trasmayo? ¿Alguna vez alguien ha pescado aquí? Razón. Ahora entiendo todo. Bueno, yo tampoco. Pero le voy a explicar porque lo he visto. Cuando usted tira ese trasmayo, si no viene pez, ¿qué viene? Sucio, basura, algas, hierba, plástico, vasos, de todo. Pedro toda la noche había pescado basura. Pero ahora se encuentra con un tipo que la multitud lo está siguiendo, lo está asediando. Y decide montarse en la barca, él prestarle la barca también. Y lo que hizo Jesús fue apartarse de la orilla un poco y desde el agua, porque como lo querían coger, apretar. Jesús dijo, me monto en la barca a ver si van a ser capaces de mojarse. Así que desde ahí les predicó.
Y la gente recibía. Y cuando terminó de dar el mensaje, la gente no se quería y le dijo: Pedro, te voy a hacer un favor. Eso lo pienso yo, no vaya a creer que esto es bíblico, ¿verdad? Te voy a hacer un favor porque me conviene. No puedo bajarme de la barca porque está un montón de gente que me va a pedir consejería. Yo estoy pensando así como Jesús. Así que te voy a hacer un milagrito aquí bien chévere, así que ponga mar adentro. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos podido coger. Pero nos dice, en tu palabra, ojo, no en tu nombre. Él no sabía que le estaba hablando. Escúcheme cómo cambió, cómo la revelación de lo que hizo Jesús. Hay momentos que no vas a conocer a Jesús por lo que Él es, lo vas a conocer por lo que Él hace. Usted no está listo para oírme todavía. Pedro no conoció a Jesús por lo que Él era, lo empezó a reconocer por lo que Él hizo en su vida. ¿No te ha pasado que hay gente que no reconoce a Jesús, pero de repente se enferma y ¡pum! Jesús le hace un milagro y dice: wow, óralo, es mi Señor porque me sanó. Es mi Señor porque me tocó. Es mi Señor porque arregló en mi matrimonio. Hay momentos en que tú no vas a conocer a Jesús por lo que Él es, porque te vas a quedar corto. Tu pequeña cabeza no logra dimensionar el ser maravilloso, extraordinario, la persona de Cristo, el hombre sobrenatural. Pero de pronto lo que Él hace te va a dar un panorama de lo que Él está haciendo en tu vida. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús le dice: boca mar adentro, Él le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. Escúchame, diga conmigo: más en tu palabra. Perdóneme que le dañe la doctrina por un momento. Me gusta arruinársela a veces. No era la palabra de Dios. No malinterprete. Es que cuando usted lee tu palabra, usted cree que está hablando de la palabra logos, la palabra escrito, la palabra de Jesús el Hijo. No. ¿Sabe qué estaba hablando ahí? Estaba hablando en la palabra de un hombre, en la confianza de un hombre. En la antigüedad no había notaría, no habían jueces, no habían abogados. Escúchame, la palabra era suficiente. Lo que él estaba diciendo es: yo voy a confiar en tu palabra. Vamos a ver qué pasa. Como un hombre normal. Ahora el tipo estaba viendo que él no era un hombre común y corriente, él era un rabino. Por eso le dijo: maestro. Dijo: este tipo tiene que tener algo de Dios. Pero lo que Pedro no sabía es que él era el mismo Dios. Así que le digo: maestro, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra. Eso es como cuando alguien te promete algo y tú le dices: ve que me está prometiendo eso, voy a confiar en ti. Tú me dices que tires la red y que ponga mar adentro porque vamos a pescar. Me vas a reventar la red. Voy a confiar en tu palabra. Debe ser que este tipo, el que acabas de predicar, tiene algún magíster, doctorado en pesca. Voy a hacerle caso. Y Pedro decide bogar mar adentro. Digo conmigo: bogar mar adentro. Dígalo más fuerte: bogar mar adentro. Yo no tenía que predicar hoy hasta ayer cuando escuché la charla del encuentro. Y me senté un momentico a escucharle. Mientras yo estaba escuchando la palabra, se me vino todo esto. Y dije: wow, 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 wow. Así que empecé a escribir ahí en una nota de mi teléfono todo lo que Dios me estaba diciendo. Dios te puede hablar mientras otro predica. Este mensaje nació ayer en una charla de encuentro. Yo no iba a predicar de esto. Bueno, le voy a ser sincero, yo no tenía ni que iba a predicar hoy. Hay momentos en que del lunes tengo el mensaje del domingo y tengo toda una semana con el mensaje ahí, pantallándolo en pantalla. Pero hay días como, bueno, no como hoy, como días atrás, en que llega el sábado a las 12 de la noche y yo no tengo que ir a predicar. ¿Sabe qué le toca a este pechito? Que le salgan ojeritas para que tú comas una comidita buena. Porque si Dios no, escúcheme, yo puedo hablarte de lo que Dios me habló en mi devocional, pero es que eso fue para mí, no para ti. Yo puedo recalentar una comida del microondas, pero nunca vas a saber igual. ¿Alguien aquí ha comido recalentado? Nunca sabe igual, nunca. Y ayer Dios me hablaba esto y no empezó a predicar, te estoy poniendo un fundamento apenas. Dice: entonces, perdón. Y nada hemos pescado más en tu palabra, échale la red. ¿En qué palabra? Digo amigo, en la palabra del hombre. No era Jesús. Pedro no sabía que era Jesús el Hijo de Dios. Pedro estaba diciendo: voy a confiar en tu palabra. Cuidadito y me quedas mal, así como tú lo dices. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo, perdón.
Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron. ¿Cómo? ¿Cuántas barcas dicen? Cuando digo ambas, estoy refiriéndome a quién. Pero escúcheme. Cuando Jesús llega, dice que vio cuántas barcas. Pero en un lago, 2 barcas, ¿no le parecen muy pocas? De seguro habían otras. Pero 2 estaban disponibles. Pero él escogió la de Pedro porque ya estaba escrito que iba a ser la de Pedro, porque ahí estaba todo el llamamiento de Pedro. Pero escúcheme bien. Ahora que la barca de Pedro se está hundiendo por la gran cantidad de peces, él llama a otra barca. ¿A cuál barca cree que llamó? A esa barca que quedó frustrada porque cogieron la de Pedro y no la de él, pero también estaba disponible. Usted no me ha entendido todavía. Se lo voy a colorear de esta manera. Jesús le está diciendo a Pedro: tira la red. Pedro tira la red y la red se está rompiendo por la gran cantidad de peces, y la red se está rompiendo y la barca se está hundiendo. Así que llaman a la otra barca. Ojo bien, no dice a las otras barcas. Se está refiriendo a la otra, que cuando Jesús iba a subir y se estaba disponible. Jesús pudo escoger entre las 2, pero seguramente así lo dijo: es esta porque esta es la de Pedro. Escúcheme bien, todo esto fue la excusa de un llamamiento. Escúcheme. Pero Dios no se olvidó de la otra que también pudo haber tomado, que estaba disponible, aunque Dios nunca la llamó. Aunque de ahí no salió una pedra, ni una pedra. ¿Usted me entiende? ¿Cuál es el asunto y el corazón nuestro? Que si a mí Dios no me llama como llamó a Pedro, entonces yo me siento menos. Entonces voy a buscar llamar la atención para que entonces Dios me llame. Pero la gente que guarda el corazón va a calificar para que la bendición, ojo, que Dios le dio a Pedro se te transfiera a ti. Así que llegó esa barca y ambas barcas se estaban hundiendo por la gran cantidad de peces. Diga conmigo: había tanta bendición que hundía las barcas. Alguien dice: yo me estoy hundiendo en esto, pastor, estoy sumergido en esto, estoy acabado. Hay gente que se hunde por el problema, pero no se hunde por la bendición. Llegó el tiempo de Dios en que te vas a hundir, en que el peso de la gloria va a venir sobre tu vida y sentirás la bendición del cielo cayendo sobre ti, cayendo sobre tu casa. Entonces hicieron señas los compañeros que estaban en la otra barca. Si me regalan en pantalla, porfa, que luego estos tipos dicen que me lo estoy inventando. Entonces hicieron señas los compañeros que estaban en la otra barca. Diga conmigo: en la otra, no en las otras, para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron. Dice que una más que otra. Dice que ambas barcas fueron llenadas. Escúchame bien. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. ¿Ahora qué le dijo? Léalo. Apártate de mí. Apártate de mí, maestro. Apártate de mí, rabino. ¿Y ahora por qué le dice Señor? ¿Qué le pasó a Pedro? Perdón, ¿qué le pasó a Simón? Pero en un segundo antes del milagro era maestro, rabino, te lo acepto porque predicó la escritura, seguramente la usó muy bien, que la gente dijo: wow, este tipo es un rabino. Pero después del milagro ya no le dice rabino, le dice Señor. Y un judío sí que sabe a quién decirle Señor. Le dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre. Se le reveló ahora. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Wow, digo conmigo: temor de Jehová. Y de todos los que estaban con él. Hay cosas que Dios va a hacer. Hay milagros tan extravagantes que Dios va a hacer con tu casa, que va a provocar que el temor de Jehová caiga sobre la casa.
Escúcheme, usted puede ocasionar dos cosas. Usted puede hablar del rapto, de la venida de Cristo, puede hablar del infierno y eso le va a crear miedo a la gente. Pero usted puede manifestar al Dios invisible y eso va a hacer que en la casa tengan temor, reverencia al Dios de los ejércitos. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y ahora sí voy a empezar a predicar. En esta historia hay tanta revelación para aprenderla y aplicarla en nuestra vida diaria. Él estaba predicando el evangelio del reino y se acercó a la orilla, la multitud lo apretaba y pidió una barca de esas dos que estaban ahí, pescadores. Y cuando él termina de predicar, le dice a los pescadores que estaban ahí con Pedro en la barca de Pedro: pongan mar adentro para que eche la red. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Algo que me llama la atención, ojo bien, fue que Pedro no le pidió a Jesús un milagro. Pedro no le pidió al rabino un milagro. Pedro no le pidió al rabino una paga. Pedro no le estaba pasando una factura por el favor que Pedro le acababa de hacer al rabino. Pedro solo estaba esperando que Jesús terminara de predicar para él seguir lavando sus redes y poder irse a casa. ¿Con la mano vacía? Sí, con las manos vacías. Pedro solo estaba esperando que Jesús terminara de predicar para seguir lavando sus redes, para lo mejor esa misma noche, porque recuerda que ya era de mañana. Toda la noche habían estado pescando, amaneció la madrugada muy de temprano. Y él estaba lavando sus redes para ese mismo día en la noche otra vez volver a pescar. Tenía que llevar sustento a la casa. Sin embargo, por ofrecer su barca a Jesús, para que Jesús predicara, algo se activó en el mundo espiritual. Y yo no estoy hablando de llamado. Deje de ser enfermo con esa vaina. Yo no estoy hablando de manto. Yo no estoy hablando de cargo. Yo no estoy hablando de función. No, sánese mentalmente para que después pueda hacerlo. No estoy hablando de eso. Algo se activó en la vida de Pedro. No fue el llamado ya estaba desde antes de la fundación del mundo. El asunto es que hay gente que no quiere entender que el llamado viene desde que tú eras nada. No ahora que te crees algo. No lo entendieron, pero bueno, ahí se las dejo. Pedro había sido escogido. Pero yo entendí algo: cuando tú pones, escúcheme bien, a disposición tus recursos, hay una gloria maravillosa del cielo que se activa a tu favor. Pedro es sorprendido por Jesús porque nota que Jesús tenía una necesidad y él estaba supliendo una necesidad que Jesús necesitaba predicar desde la barca. Y cuando Pedro suple la necesidad de Jesús, entonces Jesús empieza a suplir la necesidad espiritual de Pedro. No solo espiritual, sino física, porque le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, pero te vas a ir con un, ¿cómo se dice? Un bulto de pescado. Es también por bulto. ¿Por qué? ¿Cómo se vende el pescado? ¿Por kilo? ¿Usted no compra pescado? Doctor, es que la vaina está tan grave que no. ¿Por kilo? No. Te vas a llevar una tonelada de pescado. Estaba hundiendo 2 barcas, tenía que pesar mucho. Y Pedro es impactado por el milagro. Yo creo que Pedro estaba sentado así. Yo creo que estaba Pedro así, escuchando a Jesús. Y en la barca se movía todo. Y él veía como los de allá eran bendecidos en la orilla. Pero a lo mejor mareado. Y cuando va a terminar, yo tengo que lavar la red. Estoy pensando en el arroz de hoy. ¿Cómo hacemos? ¿Tú sabes que los pescadores intercambiaban su pescado por otras cosas? Así que Pedro no necesitaba dinero. A veces vendía, a veces no. A veces intercambiaban, hacían un trueque. Yo te doy pez, tú me das arroz. Yo te doy pescado, tú me das pan. Pero ¿qué iba a comprar? ¿Qué iba a cambiar? Pero no había plata, no había pescado. Y él estaba así. Qué afortunados estos tipos que están siendo bendecidos. Pero yo aquí solo me estoy mareando, escuchando al rabino Pedro nunca le prestó la barca, escúcheme bien, para sacar provecho de Jesús. Pero fue bendecido. Porque Jesús sabe la intención con la que tú haces las cosas.
Pero Pedro entonces, que es sorprendido por Dios, y le dice a Pedro: yo voy a hacer un cambio espiritual en tu vida, Pedro, que empieza hoy. Yo vine a declarar por fe en la palabra que Dios empieza a hacer un cambio espiritual en tu vida, en tu casa, que empieza hoy. Así que encerró grande cantidad de peces, tanto que la red se rompía. Dice la Biblia: hicieron seña a otros pescadores para que le ayudara. Y cuando Pedro ve eso, algo pasa en el corazón. Él entiende que ya no está frente de un rabino. Él entiende que ya no está enfrente de un maestro de la ley. Él dice: este tipo que se montó en mi barca no es un rabino, no es un maestro. Yo había escuchado que Juan el Bautista predicaba del Cristo, que él estaba preparando el camino. Yo había leído Isaías cuando dice: un hijo nos es dado. Pero ahora entiendo que quien se montó a mi barca es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús se sube a tu barca, todas las cosas empiezan a cambiar. La atmósfera empieza a ser afectada. Así que este es el resultado del efecto de su palabra. Diga conmigo: hay gente que no se va a arrodillar. Vamos, dígalo más fuerte. Hay gente que no se va a arrodillar ante el nombre de Jesús porque no le conoce. Pero hay otros que se van a arrodillar ante la manifestación de Jesús porque lo van a conocer. Pedro tenía a Jesús enfrente y no sabía quién era, pero cuando hizo un milagro se le reveló. Dios se va a revelar a la gente en tu casa que no ha creído en el nombre de Jesús, y hace que Pedro caiga de rodillas y abra su boca y le diga: Señor, apártate de mí. Óyeme, así somos nosotros. Pedro estaba pasando una cablera de Padre y Señor nuestro. No había pescado. Y cuando por fin en la barca de Pedro se monta el bárbaro, le dice: apártate de mí. Yo le diría: quédate conmigo. Pero tú no estás viendo lo que pasó. Pedro, no tuviste que hacer esfuerzo. Solo una vez tiraste la red y la red se estaba rompiendo. Llenaste 2 barcas. Pedro, no seas tonto. Invítalo para mañana en la noche que vengo otra. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué tienes aquí en la cabeza? ¿No te das cuenta entre semejante bendición? Yo creo que Pedro tuvo temor. Por eso Jesús le dijo: no temas, Pedro. ¿Sabes qué tía tiene? ¿Sabes qué tuvo temor, Pedro? Perdóname, no lo dice la Biblia, fue lo que Dios me habló. Pedro tenía tanto temor porque con todo el doctorado que él tenía en pesca, nunca había visto tantos pescados juntos. Él dijo: apártate de mí, porque si esta vaina sigue pasando, a lo mejor yo me puedo enfermar del corazón. Esto se me puede dañar, porque ya yo no me voy a convertir en el Pedrito que tiene la barca. Yo me voy a convertir en el empresario Pedro. Y Jesús dice: tranquilo, Pedro, no tengas temor, porque es que ya tú no vas a pescar más. Te lo voy a decir así. No se te va a dañar el corazón, porque ahora tú no vas a pescar más peces. Yo te voy a hacer un pescador de... Pedro dijo: pues así sí nos vamos entendiendo. Pero en el momento de la mayor bendición en la vida de Pedro, le está diciendo a Jesús: apártate de mí. Pedro pudo visualizar el alcance del Dios maravilloso que tenía enfrente. A lo mejor había oído hablar de que un día nacería el Mesías. A lo mejor había leído el profeta Isaías: un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. A lo mejor había oído hablar a Juan el Bautista, que dice: yo estoy preparando el camino al Señor. Pero Pedro jamás se imaginó. Y ahora sí me voy a poner a identificarme con Pedro. Pedro jamás se imaginó que en su barca sucia, perdóname, ¿a qué huele una barca donde pescan? ¿A qué? A pescado. Pedro estaba lavando sus redes. Muy seguramente la basura era pescador. Yo no creo que Pedro haya sido tan insensato de la basura que sacó en la red volver a tirarla al mar. Él dijo: la voy a tener ahí a un lado, para cuando lleguemos a tierra la saco. No hay nada más frustrante para un pescador que tirar la red y pescar basura, latas y porquerías que hay en el lago o en el mar. Entonces digo: yo saco la basura. A ver si la próxima vez que vuelva a venir a pescar no pesco basura, sino que pesco algo de servicio. Pedro nunca se imaginó que en su barca sucia iba a entrar el Dios Todopoderoso.
que en su barca fracasada iba a entrar el Dios de victoria. Él nunca pensó que los días de confusión iban a terminar, iba a empezar una nueva temporada en su vida. Cuando Pedro mira los resultados, se da cuenta que algo cambió en la atmósfera. Cambió. Él estaba en la orilla lavando Él había pasado toda la noche sin resultados. Él había trabajado toda la noche por tener algo y no lo tenía. Él se había esforzado y nada había conseguido. Él había puesto todos sus conocimientos como pescador y nada había funcionado. Su barca estaba vacía, sus redes que estaban sucias, estaban llenas de todo menos de peces. Pero en un segundo, diga conmigo, en un segundo, todo en él cambia. Él veía un panorama oscuro, pero al siguiente minuto la red se estaba rompiendo. Wow. No sé si alguien me entiende esto. Y como una noche frustrante es cambiada por un día de milagros. Wow. Pedro se da cuenta de que desde que Jesús subió a la barca, algo cambió a su favor. Se da cuenta que el fracaso quedó atrás. Se da cuenta que la frustración, la turbación quedó atrás. Se da cuenta que la escasez quedó atrás. Se da cuenta que algo pasó cuando este hombre puso el pie en la barca. Se da cuenta que ahora su barca no está llena de basura, no se hunde por basura, se está hundiendo por la gran cantidad de peces que ahora tenía la barca. Yo vengo a declarar por fe que te prepares, porque vienen días en que Jesús se va a subir en tu barca y lo atrasado va a quedar atrás, lo lamentable va a quedar atrás, lo sucio va a quedar atrás, la enfermedad va a quedar atrás. Donde Jesús pone el pie hay victoria, hay bendición, hay milagros, hay cambio, hay transformación. Él viene a subirse a tu barca. Es maravilloso notar, ver, leer. Toda la noche entera de frustración, no tiene nada que llevar a su casa. Estaba llevando la red, dependía de lo que hacía. Su familia se sostenía por su trabajo. Y llega la mañana y no tiene nada que llevar a su casa. Pedro estaba casado, les dije, tenía suegra. Y ese Pedro tenía que llevar comida a su casa. No había resultados, no había bendición. Habían resultados no deseados. No tuvo peces. Toda una noche de esfuerzo, de cansancio, de trabajo, de sueño. Pero de pronto Jesús llega, digo conmigo, Jesús llega. Y rompe ese clima de tristeza y frustración. Y él pone un pie en la barca. Digo conmigo, pone un pie en la barca. Y Pedro dice: ¿y este quién será? Yo creo que dentro de Jesús estaba diciendo: ahorita te lo voy a revelar. Pero lo que yo no quiero, Pedro, es que tú te vayas a tu casa con la mano vacía. Jesús no le estaba pagando el favor a Pedro. Al contrario, Pedro tendría que pagarle el favor a Jesús, porque de los pescados tenía que dar el diezmo. Jesús no le estaba pagando nada a Pedro, nunca le debía nada a Pedro. Pero la actitud de Pedro de dar lo que tenía al servicio de Jesús cambió el clima de su negocio, de su barca, de su familia. Ojo bien. Así que Pedro, hoy vamos a romper esa mala racha. ¿Cómo se le dice acá en la costa? Esa. Creo que Jesús le dijo a Pedro así: Pedro, tú estás como salado. Vamos a romper esa saladera hoy. Toda la noche, Pedro, un tipo que sabe de pesca, y que toda la noche, óyeme, ¿cuántas horas tiene en la noche? 12 horas y ni un babúo coge. Eso es mucha saladera, Pedro. Digo, hoy. No. Jesús dijo hoy. Jesús dijo: hoy voy a romper esa mala racha, Pedro. Y la voy a romper tanto que hasta tu red se va a romper. Estoy empecinado en bendecirte porque me agradó tu corazón. Así que voy a tener un cambio en tu vida, en tu casa, en tu negocio y en todo lo que tienes. Yo vine a declarar por el Padre, Hijo y Espíritu que empiece una nueva temporada sobre tu vida, casa, negocio. Que Dios va a romper, que Dios va a triturar, que Dios va a desarraigar y arrancar la mala temporada de tu vida, porque Él tiene el poder para cambiar un mal año en el mejor año. Él tiene el poder para cambiar la peor noche en el mejor día. Él tiene el poder para cambiar el peor matrimonio en un matrimonio bendecido. Jesús tiene el poder. Hay matrimonios que necesitan el toque de Jesús.
Solo necesitas que Él ponga el pie en el matrimonio. Wow. Deja de ponerle el pie a tu marido o a tu mujer y deja que Jesús ponga el pie en esa barca. Si Jesús pone el pie, la atmósfera va a cambiar. Hay ciclos que se van a romper en esta mañana, lo digo en el nombre de Jesús. Cuando Él pone el pie en la barca, se termina el dolor, la frustración, y viene el cambio para Pedro. Si hay algo en lo que usted nunca debe dejar de creer, es en la obra de Dios. Me impactó esto. Cuando Jesús subió a la barca, cambió las noches de tristezas en victoria. Pedro, yo quiero que tú entiendas que cuando yo subo a la barca, cambio la escasez por abundancia. Wow. Cuando yo subo a la barca, cambio la enfermedad por sanidad. Yo no sé si alguien está interesado en que Jesús se suba a la barca. Porque cuando Él se sube a la barca, lo atrasado se acelera. Lo que no ha llegado te alcanza. Cuando Jesús sube a la barca, hace que tú veas lo que antes no veías. Cuando Jesús sube a la barca, te hace consciente de que sin Él no puedes, pero con Él todo lo puedes. ¿Sabe? Hay otra ocasión donde Jesús se subió a la barca. ¿Usted recuerda esa otra vez que estaba Pedro en el asunto? Jesús está predicando, se hace tarde, se quedó con la multitud en la consejería y dice: adelante, yo lo sigo. Señor, ¿y en qué te vas? ¿En el jet ski? Tranquilos, ¿qué? Tranquilos. Pero ahora no hay flota, no hay lancha, no hay nada. Y si nos vamos, ¿en qué se va Jesús? Y quedaron los tipos preocupados. Wow, ¿será que se viene nadando? Wow, tremendo el maestro. ¿Qué físico tiene? Jesús dijo: es tarde, no estoy para mojarme, yo voy a caminar sobre el mar. Pero dice la Biblia que Jesús empieza a caminar, todo estaba tranquilo. Pero por culpa de Pedro se alborotó la vaina. Otra vez el Pedro. Todo estaba tranquilo y dijo: ¡ay, un fantasma! Y dijo Juancho: no, pero ¿qué? Yo esa camisa la conozco. Juan, ¿estás viendo bien? Eso creo que es la de Jesús. ¿Seguro? Sí, hombre, mira, camina, pero viene caminando. Señor, dijo Pedro, si eres tú de verdad, 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 manda que yo camine para ver. Y Jesús le dijo: ven. Y el Pedro empieza a caminar. Dijo: wow, es Jesús. Y de repente, ¿qué se pasó? ¿Qué se desató en el mar? No fue una ola. Fue una tormenta, una tempestad, una ola. Y tú la surfeas uno ahí, pero era una tormenta, perdóneme. Pedro arrebató la vaina. Y de repente el Pedro se empieza a hundir, ¿se acuerda? Porque dudó y tal, y empezó a hundirse. Y Jesús lo levanta. Pero estaba el asunto alborotado todavía. ¿Sabe cuánto se calmó? Dice la Biblia: y hubo gran bonanza cuando otra vez Jesús puso el pie en la barca. En ese momento hubo quietud y gran bonanza. Cada vez que Él se monta en tu barca, el caos desaparece y la calma llega. La crisis desaparece y la bendición aparece. Lo oscuro, lo turbio y lo amargo desaparece, para que veas con claridad todo lo que el Padre ha preparado en bendición para aquellos que le aman y le obedecen. En ese momento todo cambió. Hubo gran bonanza. Cuando Jesús sube a nuestra vida, las tormentas en nuestra vida se calman. La solución de tu tormenta es Jesús. No, usted no me entendió. Yo dije: la solución a tu tormenta es Jesús en la barca. A lo mejor, si alguien ve tu vida, va a ver el pronóstico del tiempo y va a decir: en esta vida lo único que hay es tormenta. ¿Cuántos han pasado por tormentas en su vida? Levánteme su mano. Y va a decir: esta vida es un huracán, una tormenta. Ven tu vida y te ven como la imagen que está en pantalla. Te toman una radiografía y eso es lo que sale. Uno dice: uy, pura tormenta. Pero la calma de tu tormenta se llama Jesús en la barca. Pastor, ¿y yo por qué no veo que se calma? Porque no has metido a Jesús en tu barca. Él entró a la barca y cambió el panorama. El panorama de tu vida y de tu casa va a cambiar si permites que Él se monte en tu barca. Si Jesús se sube a la barca, escúcheme bien, nunca permita, nunca haga nada que ofenda en la casa a Jesús.
No permita que la presencia de Dios se apague allí. Nunca permita que la presencia del Espíritu Santo se vaya. Hay cosas que Él te puede decir, hay cosas que de pronto en mi humanidad yo quiero hacer, pero y que aparentemente no son tan malas. Pero la presencia del Padre metida dentro de ti por su Espíritu te dice, no lo vas a hacer. Entonces tienes que calmarte, porque tú sabes que si lo haces puedes contristar la presencia de Dios. O sea, pastor, que nunca puedo contristarla. Te aseguro, todos los días las vas a contristar. Te lo aseguro. Decía Kathryn Kuhlman, hiero al blanco tan fácilmente, tan a menudo, pero nunca intencionalmente. Prefiero morir antes de hacerlo. Todo el tiempo podemos herir la presencia de Dios, pero hacerlo con conciencia son otros 20 pesos. En esa mañana quiero dejar ahí porque quiero orar por ti. Jesús se va a subir a tu barca. Dije que Jesús se va a subir a tu barca. Apenas que Él ponga el pie en la barca, la atmósfera va a cambiar. ¿Quieres que las cosas en la casa cambien? Dile a Jesús que se suba, que entre, dale un lugar a Jesús. Hoy se predica de todo, hijos, ¿sabes? Pero no se predica de Jesús. Hoy se predica de bendición, de casa, de carro, de todo, pero no se predica de Jesús. Y la Biblia dice, y apartado de mí, nada podéis. Hoy predicamos de todo, pero no predicamos de Jesús. Si tú hoy quieres que Él se suba a tu barca, ponte sobre tus pies y levanta tus manos al cielo.